Muchachos que le iba a transmitir. Ok. Si observaron Hebreos 3, 5 y 6, se usa una palabra muy importante, es la palabra casa. Palabra casa, ¿verdad? Eso vamos a estar tocando hoy, ¿okay? La palabra casa. Pero antes de eso, quiero que sepan que hoy vamos a estar hablando de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y lo que no es la iglesia. Me tomé la tarea de buscar en mi, ¿verdad? En mi Biblia electrónica todos los versículos en el Nuevo Testamento que hablan de iglesia. Y interesantemente, la palabra iglesia viene de la palabra que significa ser llamado, o con ¿verdad? Un grupo de personas convocadas, ¿verdad? De ahí viene, porque en el hebreo, en el pasado, esa palabra, eso es lo que significaba, ¿ok? Ok, mis amores, estamos como que muy random hoy. Así. Sí. Ok. La palabra griega traducida que es eclesia, ¿ok? Eclesia en griego, para ir al griego, en el griego es una asamblea, ¿ok? Un grupo de personas convocadas a un lugar. Pero qué interesante, porque para los griegos la palabra eclesia era una palabra totalmente y 100% política. La palabra eclesia era para cuando se iban a hacer legislaciones, cuando se reunía un cuerpo legislativo allá, los griegos, la supuesta democracia que supuestamente se inventaron y todo eso, ellos se reunían, eso era la eclesia, ¿okay? Y en ese sentido, nosotros también somos la iglesia, hemos sido convocados como jueces del Señor, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante, porque lo más importante es que la palabra eclesia, cuando se tradujo al hebreo, se tradujo del griego al hebreo, significaba una palabra que es cajal o asamblea de los llamados de Dios. Entonces, ahí se hace referencia, como sale en lo que leímos ahora, que lo vamos a explicar, que era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Cuando Dios llamaba a su pueblo, lo convocaba a un lugar, esa convocación a ese lugar, esas personas que estaban ahí, ese pueblo, era un montón de gente. Iban a escuchar la ley, el pacto, la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es el pueblo de Dios. Si vemos bien en el versículo 5, dice: Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Ahí está hablando de que Moisés fue fiel en la casa. ¿Qué casa está hablando? La casa de él, en la casita de barro y paja, o en la tienda de él. No. Está hablando de la casa de Dios, está hablando de el pueblo de Dios. Está hablando de las personas, ¿verdad? Del Señor. Y eso lo vemos en Éxodo 2:14. Éxodo 14:31 dice que Israel vio el gran poder de Yahvé que había hecho, ¿verdad? Ejercido contra los egipcios. Y el pueblo, ¿ves? Ahí la palabra, el pueblo temió a Yahvé y creyeron en Yahvé. Y Moisés, su siervo, ahí está la palabra, siervo, ¿verdad? Fiel en la casa, pueblo de Dios, de ahí que viene. Y esa palabra que se traduce como pueblo ahí es, volvemos, congregación, las tribus completas, el colectivo completo, ¿verdad? Las personas. O también se usa para cuando hay un grupo de ganado. O sea, cuando, por ejemplo, la oveja, el redín. Esa es la palabra que se usa, ¿ok? Y en Deuteronomio 18 es que habla de las palabras la tarea de Moisés. La tarea de Moisés.
que está hablando en Hebreos 5 y 6. La tarea de Moisés. ¿Cuál era la tarea de Moisés? Llevar, transmitir la palabra de Dios al pueblo. ¿Okay? Así que esa palabra en el Nuevo Testamento que se usa para casa, que también es una palabra que se usa hoy en día para decir iglesia, casa, ¿verdad? Esta es la casa del Señor. No es un edificio. Era el pueblo. De hecho, cuando Dios llamaba a las 12 tribus a la congregación, allí no había ninguna casa, allí no había ningún edificio que pudieran meter a todas aquellas tribus. Era al aire libre, ¿verdad? Pues no había forma. Porque está hablando de la gente. La palabra casa en la Biblia tiene una connotación donde habla de herencia, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de David. ¿Qué es la casa de David? La casa de David es, ¿verdad? Todas las generaciones que vienen después de David, y ahí está el Señor. Entonces, continuamos con... Yo lo que les confieso, yo lo que hice fue que estudié ayer todas las veces que en el Nuevo Testamento se usa esta palabra, la palabra iglesia. Y yo hice una lista de lo que es y lo que no es la iglesia. Eso fue lo que hice. Y quiero resaltar, no es por orden, el orden que me propuse realmente era de prioridad. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Vamos a empezar por ahí. Así que 1 Corintios 1, ahí me necesito que me ayuden. 1 Corintios 1, 12. 1 Corintios 1, 12. Iván, búscate Efesios 1, 22. Yo tengo Corintios 1, 12. Ok. Primero Corintios 1, 12. Efesios 1, 22. Si quieres, Emma, búscate Efesios 5, 23. Efesios 1, 2. Sí, 1, 22. Perdón. Efesios 5, 23. Okay. Pues, Samu, por favor. Primera de Corintios 1, 12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Mi primer punto ahí era, el menos claro de los que traje realmente, es que la iglesia no es de ningún líder. Esto no es mi iglesia. Esto no es la iglesia de Samu. Esto no es la iglesia de Cristel. Esto es la iglesia de Cristo. Ni siquiera Pablo se atrevió a decir que él tiene una iglesia en tal lugar. ¿Ok? Y lo digo con mucho respeto, amor, cariño, pero es la verdad. En eso la iglesia ha fallado por siglos. La iglesia de los Calvetti. No es la iglesia de los Calvetti. La iglesia del reverendo Mengano. Estás equivocado porque Mengano no murió por la iglesia. ¿Okay? Efesios 1, 22. Vamos a ver qué más. Efesios 1, 22. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies. Y a él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia. Continúa. Sí. La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Sí, que todo lo llena en todo. Amén. Claramente, ¿qué es la iglesia ahí? El cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Efesios 5, 23. Santo, Amén. porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Ahí está claro, ¿verdad? Clarísimo. Colosenses 1, 18. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es
el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él preeminencia o primado. Volvemos, claramente. La iglesia es el cuerpo de una denominación. Colosenses 1:24 dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No voy a seguir, yo creo que está claro de quién es la iglesia y qué es la iglesia en ese sentido, ¿verdad? Ahí hay varios versículos que lo atestiguan claramente, que es el cuerpo de Cristo. Próximo punto que tengo es que la iglesia no es un edificio. Y me tomé la tarea de leer un grupo de pasajes que describe de diferentes formas cosas que la iglesia hace o es. Y lo voy a contrastar. Dice, la iglesia no es una localidad específica. Por ejemplo, ¿cómo Pablo entonces perseguía a la iglesia? Los edificios andan como los esquimales, que los esquimales montan con los venados y se mueven. No, ¿verdad? Ahí está Hechos 8 y Hechos 3, 1 Corintios 15. Ese es cuando Pablo confiesa que él perseguía a la iglesia. Gálatas 1, Filipenses 3. ¿Verdad? Es obvio que él perseguía a personas, el pueblo de Dios. También en Herodes también perseguía a la iglesia en Hechos 12, 1. Sé que tú no puedes perseguir un edificio, los edificios se quedan ahí, ¿verdad? Los edificios no acompañan a nadie. Hechos 15:3. No reciben hermanos. Hechos 15:4. No eligen varones. Hechos 15:22. No reciben saludos. Hechos 22. No es un rebaño. Hechos 20:28. No está dentro de las casas. O sea, no hay una casa dentro de una casa. No hay un edificio dentro de una casa. Romanos 16:5. Cristo no muere por edificio. Efesios 5:25. Los edificios no comunican cosas. Filipenses 4:15. No tienen oídos para oír. Apocalipsis 3:13. No son confirmadas en la fe, como dice Hechos 16:5. Entonces, ¿qué es la iglesia? Sí es. Bueno, la iglesia sí es y tiene unas cosas, ¿ok? La iglesia son los santos que invocan el nombre de nuestro Señor en cualquier lugar, según 1 Corintios 1:2. Voy a repetir eso porque eso nos toca mucho a nosotros. Lamentablemente en este contexto hay que aclarar esto. La iglesia, ese es 1 Corintios 1:2. La iglesia son los santos que invocan el nombre de nuestro Señor en cualquier lugar. En cualquier lugar. 1 Corintios 1:2. ¿Qué más es la iglesia o qué más tiene la iglesia? Bueno, la iglesia está compuesta de judíos y griegos, o sea, gentiles y judíos. 1 Corintios 10:32, Hechos 6:1, Romanos 10, del 11 al 13, Romanos 3, 28 al 30, 1 Corintios 1, 22 al 24, Colosenses 3, 11, 1 Corintios 12, 13, Gálatas 3, 26 al 29. Estoy repitiendo todo este pasaje porque yo quiero que ustedes sepan que yo no me estoy inventando esto. ¿Está bien? Sorry que sea así tan... Yo tengo la data, si los quieren buscarlo, lo podemos hacer ahorita. O sea, la iglesia no está dividida en dos pueblos. Dios no tiene dos esposas. ¿Okay? O dos pueblos. El pueblo de Dios es uno solo. Y ahí tienen la evidencia. Les tengo ahí un montón. ¿Qué más tiene la iglesia? Esta también nos concierne demasiado a estudiarla juntos aquí hoy. La iglesia está dotada de dones diversos para ser construida, o mejor dicho, para ser edificada, ¿verdad? 1 Corintios 12, 28, 1 Corintios 14, 4, 5 y 1 Corintios 14, 12. También la iglesia, el próximo punto, es una asamblea o reunión, congregación, ¿verdad? Y eso lo ven en 1 Corintios 11, 18. Y esa congregación, próximo punto, se ve en las casas. Colosenses 4, 15 y Filemón 1, 2. Lo pueden ver en muchos otros pasajes, pero en esos dos que le acabo de decir ahí, es como que no se presta interpretación. Iglesia y casa, no hay break.
¿Ok? Ciudades y lugares como iglesia. Aquí sí que podemos estar